Bien, Cristian, entonces en la clase anterior estábamos viendo el final de dama contra un peón que está a punto de promocionar. Y habíamos Claro. visto la manera de cómo podíamos ganar ese final aprovechándonos del tema de la clavada y obligando al rey a que se colocara delante de su peón para que no promocione. Y esa era la oportunidad para nosotros poco a poco ir trayendo el rey. Y finalmente Ujú. buscar una red de mate. Te había colocado un ejercicio y este es justamente el capítulo donde está este ejercicio, ¿no? Esta era la posición inicial y estaba viendo las variantes o el camino que elegiste. Elegiste dos caminos. El primero, dama C8 y también elegiste dama H7. Vamos a comenzar primero con dama C8. Yo te voy a comentar aquí qué jugadas son correctas y qué otras no son las correctas. Ok, dama C8 me agrada. Rey E6 me agrada porque estás a punto de promocionar. Rey D3, perdón. Dama F5, muy bien, la dama se acerca. Rey C3, ok, esa jugada también es correcta. Dama F3, muy bien. Rey C2 y dama E2 clavando, muy bien. Hasta aquí ya la dama está muy cerca y es aquí donde prácticamente el método, comenzamos con el método para ganar este final. Bien, aquí el rey lo colocaste en C3. Bueno, esta jugada para las negras no es correcta porque aquí las blancas en tu jugada tú colocaste la dama en E3. Pero fíjate que aquí de una vez, si las negras no defienden esta casilla, las blancas pudieran intentar de una vez dama de 1. Y ya la dama jamás será expulsada de esta casilla. Así que las próximas jugadas de las blancas, las próximas sí será traer el rey. Ya. Entonces, esta es digamos lo que hay que estar presente. Una vez que el rey se aleja de la casilla de promoción, pues la dama si tiene la oportunidad se queda allí y nadie la expulsa. Entonces vamos a la partida. Rey C3. Ok, la dama entonces debería ir aquí, a D1. Pero bueno, lo colocaste en E3. El rey regresó a C2. Y aquí hiciste dama C5, ¿no? Entonces, claro, al no encontrar en el camino anterior el método ganador, eliges otro camino. Pero justamente aquí tenemos la oportunidad nuevamente de enmendar el error y colocar la dama nuevamente aquí, clavando al peón. Entonces, ok, aquí se continuó con dama C5, ya no, ¿verdad? Entonces hay como una especie de eh, desorientación de cómo deberían las blancas ganar este final, ¿ves? O sea, jaque, ok, jaque, estás tratando de acercar la dama, clavas, clavas, eso está bien. Rey E6. Jaque aquí. Hubiese preferido aquí la jugada esta para evitar que el peón promocione. De esa manera, cuando la dama se coloque aquí, las negras tendrán que jugar rey C7. Y como el peón está Y ahí clavado, la dama al final. sí. Bueno, entonces, claro, aquí, digamos, no parece haber un camino lógico, ¿no? De cómo las blancas pueden ganar este final. Se está repitiendo mucho la posición y bueno, todavía no hay nada claro, ¿no? O sea, han transcurrido 24 movimientos y según la regla de las 50 jugadas, si pasan 50 jugadas y no se ha movido el peón, la posición puede ser de tablas, ¿no? Entonces, por ese motivo, esta principal variante no conduce al camino ganador. Ahora, en la segunda variante voy a colocar la posición desde el principio. Aquí habías comenzado con dama H7. Eso está bien, es correcto. O sea, lo importante es acercar a la dama con jaques. Esto también es correcto. Rey C2. Dama C8. Ok, está bien. De esta manera no permites que que el peón promocione. Otra jugada hubiese sido dama G2, clavando el peón y tratar de acercarse. Esta es una forma también.
Pero ok, tú hiciste dama C8, rey D3, dama F5, esto ya se está transponiendo la variante anterior que hemos visto. Rey E6, dama C5, bueno, puede estar bien. Dama D5, rey C3, dama E5, que todavía no parece haber un camino claro para que la dama se acerque. Dama F5, dama F5, bueno, se puede considerar, vamos a ver aquí. Rey C6. Habría que ponerla, a ver. Sí, Sí, aquí. habría que hacer el jaque. ¿Mm? ¿El jaque en dónde? No, ponerla en F6 y de ahí poner al lado del peón la dama. Exactamente, o aquí si se da la Puedo oportunidad. jugar la partida final, claro. Y eso fue lo que hiciste. Bueno, aquí ocurrió dama F3, evitas la promoción. Rey C2, y ahora sí, Y ahora dama E2. Aquí ya estás encontrando el camino ganador, ¿ves? Clavaste el peón. Única jugada rey C1. Y lo claro. pusiste, o creo que esto lo puse yo como variante aquí, que si el rey va a C3, dama D1. Ahí, claro. Sí, pues ya la dama no será expulsada. Ok, aquí rey C1. Aquí tú hiciste dama C4. Ok. Rey D1. Bien, el rey se puso delante del peón, por lo tanto aquí aprovechamos en traer el rey. Correcto. Rey E1, dama C3 clavando el peón, eso está bien. Ok, rey E2, Y dama C2, ahora- muy bien, clavando el peón. Rey E1, dama C1. Fíjate que colocaste la dama en una casilla donde puede ser capturado. ah, Esto es un sí, claro. espejismo, ¿no? Una ilusión de Sí, una, claro. de una posición totalmente ganada. O sea, a veces pensamos que el peón Sí, va para allá, pero no. El sí, peón va a sí, este lado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta jugada. sí. Ok, entonces bueno, vamos a omitir que las negras no capturaron la dama. Ok, volviste a clavar el peón. Rey E1, dama E4, buena jugada. Rey D1 y aprovechamos en traer el rey, eso está muy bien. Rey C1, dama E3 clavada, muy bien. Rey C2, dama E2 clavada, muy bien. Rey C3, claro, ya rey C3, ahora sí correctamente dama D1. Eso está bien. Eso está muy bien. Sí. Y ya a partir y ahora como la dama está en D1, tranquilamente se trae el rey. Sí, este camino ya es ganador. El rey se aleja del peón y las negras pierden. Sí, Cristian. Entonces, este, como ya vas entendiendo el camino para ganar este final, a pesar de que este peón está a punto de promocionar, vamos a ver ahora unos casos excepcionales. Cuando un peón ya no se encuentra en ninguna de estas columnas, la columna G, E, D o B. Ahí, cuando los peones se encuentran ahora en la columna C o en la columna F, hay cierta particularidad que hace que este final ya no lo ganen las blancas. Y eso es lo que vamos a ver en detalle. Paso al siguiente capítulo porque ahora coloco un peón en la columna C. Un peón que está a punto de promocionar. Si nosotros entonces hemos aplicado los conceptos que hemos visto en la clase anterior de cómo podemos intentar ganar este final, sabemos que debemos traer la dama. A ver, Cristian, ¿qué jugada harías aquí para tratar de intentar ganar esta posición? Para traer la dama, eh, bueno, tenemos que hacer jaque de todas maneras. Así es. De manera obligada, pues de lo contrario, las negras Claro, promocionan. correcto. Entonces habría que hacer un jaque que el único posible en este caso es este. Así es. Ok. Ahora, las negras tal vez aquí en esta posición quisieran colocar el rey aquí. Siguen amenazando promocionar.
¿Qué deberían hacer las blancas? Tendríamos que volver a hackear. Así es. Y acercar de poquito a poquito la dama. Ok. Esta jugada no está mal. Porque en cierta manera se va a acercar. Pero vamos a ver cómo se acerca. Supongamos que ahora colocó el rey en G7. Sí, igualmente. Ahí tendría que clavarla. Ok, me parece bien. Ahora, hemos visto que si el rey se coloca en esta casilla, no podemos acercar la dama clavando el peón. ¿Sí? Ya la dama se acercaría poco a poco. Si en esta posición el rey se coloca aquí, que es la peor, el rey blanco se acerca. Pero justo aquí, Cristian, una vez que ocurre esta situación, aquí las negras tienen una jugada excepcional basada en el tema de Suswan. O mejor, de Suswan no, en el tema de ahogado. Y esa jugada es... Boom. Rey A1. Sigue amenazando No con puedo, promocionar. claro. No puedo comer el peón. Así es, no lo puedes capturar porque sería tablas. Y es justamente Claro. por ese motivo que los peones C o los peones que se ubican en la columna F son finales que las negras pueden buscar la igualdad, en este caso el hogado, justamente porque tienen este recurso. La única manera de que el rey no esté ahogado es que tenga otra pieza en el tablero que pueda mover, tal vez un peón en esta casilla que pueda avanzar simplemente. Y en ese caso ya las negras jamás tendrán este recurso del ahogado. Pero al menos en esta situación en particular, siempre las negras buscarán un ahogado. Una vez fui testigo en un torneo de un jugador que tenía 1800 de Elo Fide, que llegó a este final y no conocía este recurso, sino que él, siendo las negras, en vez de colocar el rey en la casilla A1, lo colocó en la casilla B2, B1. No conocía el recurso del hogado. Las blancas sí conocían el método ganador, seguir clavando el peón. Nuevamente aquí las blancas eh, hicieron esta jugada. Ok, recuerdo que el rey se fue aquí. Las blancas atacaron el peón, evitan la promoción. El rey fue a B1. Y cuando la dama fue a B3, aquí nuevamente las negras tienen la oportunidad de buscar la casilla A1, porque si captura es ahogado. Pero en esa partida el bando de las negras jugó rey C1. Terrible error, ¿no? O sea, en ningún momento se le pasó por la mente el recurso del ahogado. O dicho de otra manera, no conocía esta posición teórica de tablas. Y durante toda la partida ocurrió esta situación. El rey se colocó delante del peón, así que las blancas vinieron con su rey. El rey vino aquí, nuevamente, ¿no? Clavamos. Si el rey va a E8, volvemos a dar un jaque. Si aquí el rey se coloca, por ejemplo, aquí, amenazando promocionar, pues atacamos al peón, evitamos que promocione. Y cuando el rey defiende, volvemos a dar un jaque. El rey se coloca delante del peón y nuevamente el rey blanco se acerca. Estamos en la misma situación, ¿no? Que el rey se va para el otro lado. Las blancas clavan el peón. ¿Y qué ocurre aquí? ¿Qué deberían jugar las negras? Al rincón. Al rincón, ¿ves? O sea, en esta posición existían varias oportunidades para las negras de buscar el hogado. Y en esa partida que presencié, las negras jamás hicieron eso. Hicieron las peores jugadas en este final. Perdón, aquí yo me equivoqué. Voy a retroceder. Dama de 2. A rey B1. A rey B1 la mejor jugada no es dama de 3. Voy a borrar dama de 3. La mejor jugada es dar jaque aquí. Porque si el rey se viene acá, va a recibir mate. Ahí no, claro.
Va a recibir mate porque colocamos el rey blanco aquí. La única jugada que tienen las negras es colocar el rey aquí. Y las blancas darán mate con la dama aquí. Así que aquí nuevamente las negras pueden intentar rey a 2. El peón, o sea, la dama C3 evitando que el peón promocione. El rey defiende el peón, amenaza avanzar. Nuevamente damos un jaque. Y de nuevo, las negras tienen la oportunidad de ahogarse y no lo hacen. Hicieron rey de 1 y ya Y las... el rey se acercó. Sí. Hay que tener cuidado aquí no, ¿verdad? Porque sería ahogado. Claro, Tiene que ser aquí. tiene que ser, tiene que ser ahí, claro. Ahora, única jugada, ¿no?, que tienen las negras. El peón sigue clavado. ¿Eso qué significa? Que tenemos que, a ver, uh, sigue abogado el rey. Aquí. Tendríamos que hacer un jaque. No, o sea, fíjate, si ya el peón está clavado y está atacado una vez, para poder ganar ese peón hay que volverlo a atacar Hay 2 veces. que atacarlo con el Así rey es. al D6. Sí. Y ajá, rey de 3. Ajá. Y el rey ya no puede De tres. venir a C1 por el mate. Es decir, las negras tienen que escapar, pero de igual manera están mate muy pronto, ¿no? El rey está atrapado en Claro. la primera fila, así que aquí mate en 2 jugadas, Cristian, por cierto. ¿Cuál crees que es esa, que es ese mate en 2? Maten dos. Maten dos. Tendría que morir con el rey a E3. Ajá. Si colocamos el rey en E3, el rey se va a G1, se va a escapar. Y todavía no hay mate en 2. Rey E3 es el camino lógico, el camino seguro para dar el mate, porque nuevamente vamos a colocar el rey en F3 y ahora sí la siguiente jugada será mate. Sería mate en 3 Claro. jugadas. Pero ahora pensemos de una manera más precisa aquí. No queremos que el rey se vaya hacia la izquierda, queremos que se vaya a la derecha. Es decir, tenemos que evitar que el rey vaya a la casilla G1. Tenemos que obligarlo a que vaya a la casilla E1. Ya. A ver. No lo podemos hacer con el rey porque el rey no llega tan lejos para evitar que el rey vaya a G1. Entonces tenemos que usarlo. Tendríamos, A tenemos ver, que llevar la dama a, un segundito, a H2. H2, exactamente. Ahora que el rey no tiene habilitada esta casilla, viene el rey Devolver. E1. Y ahí damos mate en E2. Esta es una opción. Esta es otra opción también de mate. Cualquiera de las dos jugadas es mate la siguiente. Bien, También, claro. entonces, ya hemos visto lo que ocurre si un peón se encuentra en la columna C. El mismo caso es para la columna F. Así que ahora, Cristian, en esta situación, tú eres las piezas negras. Sí, yo voy a hacer las piezas blancas. Vamos a Bien. ver cómo puedo hacer yo para tratar de complicarte un poco la situación. Bueno, ya aunque esta situación ya está un poco... ok, voy a hacer jaque aquí. Vamos a ver. Em, Ok, si tú eres las negras, si estás en el lado correcto del tablero porque esta es el sí, territorio de las negras y este peón va para acá, sí. El tablero está bien. tendríamos que ir acá. Ok. Ahora, en ese caso, yo voy a hacer este. Jaque. Ok. Voy a clavar. Eh,
Voy a clavar. Perfecto, así es. Bueno, fíjate que pierdes, Cristian. Y te voy a explicar por qué. Mira esta jugada. Ah, pero el Jaque. mismo rincón del otro lado. Mira, Ah, claro, rey. Vas claro. a jugar rey aquí y pierdes el peón. Ah, chupa. Curioso, ¿no? Que existe este recurso. Pero, o sea, la idea estaba bien que estabas planeando. Pero no se puede hacer de Era el una recurso vez. del rincón al otro lado. Ah, O sea, no primero haces fue. esta jugada. Esta la mejor. O sea, menos mal que apareció esta posición para que te des cuenta las sutilezas que existen en este final. ¿Sí? Hacerlo de una permite el jaque y bueno, lo que ocurrió. Aquí lo mejor Ah, es rey G1. ¿Sí? O sea, sigues amenazando promocionar, así que nuevamente tengo que llevar mi dama a otro sitio. Ok, voy a colocar mi dama aquí. claro. Y ahí, si voy al rincón ahora, me vas a comer el peón. Si vas al rincón, ahora sí capturo el peón y es ahogado. Tendría, tendría que Sí. Pero fíjate, Cristian, que esta vez ir a la esquina sí es correcto. Porque no existe, no tengo un jaque tal que te salga del ahogado y capture el peón. O sea, a rey H1, si capturo el peón es ahogado y es tablas. ¿Y cuál es la diferencia con la otra posición? Ah, que voy a colocar la otra posición. Aquí tú jugaste de una vez rey H1. Si yo capturo, es tablas, es ahogado. Pero yo no capturé, yo hice una jugada intermedia. Coloqué la dama en F1, jaque. Ah, correcto, claro. ¿Sí? Te saqué de la esquina y ahora capturé el peón. Esa es la Ah, sutil diferencia. Sí, es sutil realmente la diferencia, pero bueno, existe. Así que por ese motivo voy a retroceder aquí. Rey H1 aquí es un gravísimo error. Eso sí lo voy a marcar. Ahora, porque sabes el motivo. Dama F1. La mejor jugada entonces no es Rey H1, sino seguir intentando promocionar el peón. Y es aquí donde yo intento dama E3, clavando el peón. Y es aquí donde existe la pregunta, ¿puedo venir a ahogarme de una vez? Y en este caso sí, la jugada aquí rey H1 es correcta. Porque yo no tengo un jaque tal que no puede ir a F, claro. a No puede ir a F3. F1, claro. Exactamente, no puedo A ir a F, a F1. F, claro. Mi dama puede ir F1. a F3, sí, pero en ese caso las negras, ¿qué harían? Las negras ahí tendrían que ir a... Exactamente, porque si vas aquí ¿O no? pierdes el peón. Claro. Así es, Y ahí no tiene jaque, vaya a D. tengo esta jugada. Fíjate que si coloco la dama en D1, las negras Claro. promocionan. Y ahora es tablas la partida. Claro, por eso no puede hacer eso. No puede ir a F1 ahora, que es lo que nos perjudicó delante. Y Exactamente, o ahora, sea, si aquí yo hago dama G3, ahí sí yo me voy al rincón. es así es. Ahora sí la captura sería de tablas. Y es la mejor porque irse a la casilla F1 permite que el rey se acerque. Claro. Ok, sí. Puta que es difícil, ¿eh? No, bueno, hay que tener cuidado y hay que pensar justamente las opciones de las negras. Pero siendo el bando débil, debemos de pensar en el recurso del ahogado. ¿Ok?
Bien. A ver, te voy a seguir complicando esta posición. Vamos a ver dónde estábamos. Aquí no estábamos en esta variante. Pam, pam, pam. Rey H1, ok. Jaque. Vamos a ver. Ya, ¿muevo yo? Sí. Sí, debes No tratar tengo más opción. de defender este final. No, no tengo más opción que eso. Vuelvo a clavar. Vuelve a clavar. Yo lo que quiero con todo esto es que reconozcas que si llegas a este final, tu mente diga, mira, este final es teórico, es un final dama contra un peón que se encuentra en la columna C y F. Y yo sé que en este tipo de finales no, el bando fuerte no puede ganar porque existe el recurso del ahogado. Eso es lo que quiero que tengas presente en una partida. Si el peón no estuviera en la columna F o C, sino que estuviera en estas otras columnas, entonces el final sí es ganador y el bando fuerte sabe cómo ganarlo. Ok, ¿qué harían las negras aquí? Aquí las negras tienen que mantenerse de nuevo. Saca el peón. Muy bien. Ok, voy a colocar mi dama aquí. Bueno, Ok, sigo intentando ganar. Jaque. Ok, clavo el peón. Ay, Cristian, pecaste. ah, no, no, de nuevo. Viste, no te Uf, estás dando cuenta del detalle. sí, sí. Entonces, Claro, cuando tiene acceso a la casilla F1 no puede hacer eso. exactamente, jamás le debes permitir que una dama se coloque Ahí, allí. Jamás. Ok, jaque. em, a ver, a ver, a ver. Volvemos acá, ¿no? Ok, vuelvo a dar otro jaque. Otro jaque y nos vamos aquí. Exactamente, y esto lo voy a comentar. Es la mejor. No debemos permitir que la dama se coloque en F1. Porque si colocas el rey aquí en la casilla H2, viene dama F1 y pierdes. Claro. Porque luego de esta jugada, el rey ya tiene todo el camino para acercarse. Bien, Cristian. Entonces, básicamente, el final dama contra peón es entender estos conceptos. Si de todo lo que hemos visto de que los peones en estas columnas se ganan. Los peones en la columna F o en la columna C es tablas. Ahora falta ver qué ocurre con los peones en la columna H. Así que pasemos al siguiente capítulo, ya que acabo de perder conexión. Estoy esperando que regrese la conexión. ¿Me escuchas? Ok, vamos a ver. Voy a cambiar de red, a ver. Ya acabo de perder conexión también de la del teléfono. Eso sí es raro.
sucede. A ver si puedo. Vaya, perdí conexión y no regresa. ¿Por qué? Estoy reiniciando el teléfono a ver si con eso se reinicia el internet. Vamos a intentar nuevamente con esta red de aquí. Desconecto. Vuelvo a conectar a ver. Y nada. Ay, ya. Ok, vamos a ver. Cambio de red. A ver. Ok, vamos a ver. Vamos a ver si se conecta. Nada. Ahí está, ahora sí está. Voy a tratar de usar el del teléfono. Unirme ahora. Aló, Cristian. Ah, como se cayó la llamada, probablemente la haya sido expulsado. Ya le voy a escribir. Sí, ya está. Ok. Ok, aquí no, maten 2. Vamos a actualizar aquí, a ver.
Ok, ya estoy. Vamos a esperar que Cristian entra de nuevo. Entra de nuevo al audio, aunque se volvió a caer. Ahí está. Admitir. Cristian, ¿me escuchas, Cristian? Yo no te escucho. No te escucho, pero ya va, déjame ver qué tan fuerte está la conexión. 211, bueno, más o menos. A ver, Cristian, te veo la cámara, pero no te escucho. No te escucho. Vamos a ver. ¿Y ahora? Ahora sí. Bien. Sí, se había caído las dos redes, Cristian. Qué raro, es raro que se hayan caído mis dos conexiones de un solo golpe. Probablemente sea el clima porque yo uso red inalámbrica. Bien, ¿me escuchas? No, perfecto. Y ahora sí. Bien, te decía entonces que como ya hemos visto los casos de los peones en estas columnas, sabemos que es ganador. Los peones en estas columnas, pues hay situaciones en donde hay muchas posibilidades de tablas, o deberían ser tablas teóricas, pero a veces hay casos especiales. Eso lo vamos a ver en breve. Ahora vamos a enfocarnos en la columna A o en la columna H. ¿Qué ocurre en esta situación? Pues para defender este final, para las negras es más sencillo todavía. Porque al rey al ubicarse en la esquina siempre va a tratar de ahogarse. Fíjate en esta posición, ¿no? Aquí las blancas están dando un jaque. La mejor jugada que tienen aquí las negras es tranquilamente... Bueno, uno siempre debe de tratar de buscar la promoción, ¿sí? Pero también pudieran intentar ahogarse. Esos son dos caminos aquí que pueden tener las negras. Ok, en esta posición realmente no lo configuré para que vinieran las negras, pero tienen que venir las negras porque están en jaque. Permíteme un momento a ver si puedo modificar eso. No, tendría que agregar un nuevo estudio y colocarle ahora que juegan las negras. Ok, este es el capítulo 10, así que lo voy a colocar después del capítulo 10. Ok, ahí estamos, ¿no? Realmente aquí las tres opciones de las negras son buenas. Sí, y lo mejor sería, si el rey está muy alejado, intentar promocionar. Siempre es bueno intentar promocionar un peón, Cristian, porque sabemos que si se promociona una dama, tenemos mejor defensa. Entonces, tanto rey C2 como rey C1 son buenas jugadas. Y nuevamente esta dama tiene que evitar promocionar el peón. Y aquí la dama se pudiera acercar con este movimiento, dama 4, jaque. El rey tiene que defender. Tanto rey B1 como rey B2 son buenas jugadas. Vamos a suponer que el rey se ubica aquí. Se amenaza a promocionar, por lo tanto hay que volver a dar otro jaque. Ya aquí la dama se acercó muchísimo. Entonces, siendo las negras, no podemos colocar el rey en C1 porque perderíamos el peón. El rey tiene que colocarse aquí, pero no tenemos el tiempo de traer el rey porque las negras se han ahogado. Ay, ya va, Cristian, que mi teléfono se va a perder, se va a apagar. Déjame buscar el cargador. No. Ok, ya estamos. Sí, entonces notarás que este es el método que las negras tienen para salvar la partida. Si las blancas tienen, las blancas tienen que quitar el rey del ahogado, por lo tanto tal vez deban mover la dama C3. Pero nuevamente el rey se coloca en B1 y se amenaza a capturar, se amenaza a promocionar. Por lo tanto, no hay manera de que las blancas puedan traer el rey. Rey B2, se amenaza a promocionar, así que tenemos que dar un jaque.
rey B1. Se amenaza promocionar, o sea, volvemos a dar un jaque. Rey B2. Como notarás, las blancas no están haciendo progreso. Ahora, aquí una jugada terrible, terrible, es rey B3. ¿Por qué crees que rey B3 es una mala jugada? Porque yo ubico la dama en C1 Así es. Y el peón está controlado, no puede avanzar. Y el y rey... el rey no puede. Ahí, tiene que volver. Y ahí voy a atacar el peón. Así es. Jaque y se pierde. Claro. Tranquilamente. Pero claro, rey B3 es una jugada aquí terrible, ¿no? Lo mejor era rey B1 y sigue la misma posición de tablas teóricas. Esto se considera tablas teóricas. Entonces, habrás visto que si las negras juegan mal, a pesar de que es un peón H o un peón A, si las negras juegan mal pueden perder. Pero si ambos juegan correctamente, el resultado que debe esperarse es de tablas, porque este final es un final de tablas teóricas. Y por ese motivo, el siguiente capítulo que trata sobre casos especiales es ver que aunque se pudiera llegar a un final dama contra peón en la columna H, no siempre va a ser de tablas teóricas. Por eso se le llama casos especiales. Fíjate esta posición. Juegan las blancas. Ya el material está simplificado. Solamente le queda a las blancas avanzar y a las negras le queda hacer lo mismo. Así que cuando comienza la carrera, vamos a notar que quien llega de primero son las blancas. Y al mismo tiempo evitan que el peón negro corone. Así que la única opción que le queda a las negras es venir con su rey aquí para poder promocionar y sería tablas teóricas. Si el rey llega a B1 es tablas teóricas. Pero aquí las negras, luego de rey C2, ¿qué Viene harían la las dama blancas? a A1. Y listo, ganarían las blancas. Porque una vez que el rey se coloca en B3, ¿qué deberían hacer las blancas ahora? Si se coloca en B3 ahora, tienen que, a ver aquí, tienen que avanzar el rey. Tranquilamente, sin ningún problema. Claro, El rey claro, tiene que defender el peón, así que se coloca aquí. correcto. Y vuelve a avanzar el rey, po. Ok, el rey se coloca aquí. Ahí tenemos jaque. ¿En dónde? A ver, jaque ahí. Ok, está bien, me agrada. Rey A4, única jugada. Voy aquí. Y listo, no, ya el peón se va a perder. Claro. Bien, exactamente. Ahí. Entonces, este es un caso excepcional donde a pesar de que existían peones en la columna A o en la columna H, no es tablas teóricas porque la dama tuvo acceso a la casilla de promoción. Y lo mismo ocurre en el siguiente capítulo. Fíjate, este es un peón, dama contra un peón en la columna C o en la columna F. Este final a primera vista se debería considerar tablas teóricas, pero no lo es. Juegan las negras aquí. Las negras van a tratar de buscar el ahogado, o sea, irse a esta casilla. Por lo tanto, las negras aquí jugarán rey b6. ¿Qué deberían hacer las blancas? Perdón, pero el peón negro promociona acá abajo, ¿no? Así es, Claro. ahí, porque sí, claro, Ah, sí. arriba, arriba. Ah, Sí, porque si avanza por acá es demasiado tiempo. Las blancas ya, ya. O sea, tranquilamente. no, correcto. Ya. Y ahora muere las blancas, ¿no? Sí. Ah, verdad, ahora que me estoy dando cuenta, Cristian, sí, he colocado el tablero al revés, porque puse, Sí, aquí por veo eso. que esta es la octava Por eso, fila. Sí, sí, claro. tienes razón, ha sido un error mío. El tablero está volteado, pero bueno, te comento, el peón avanza en esta dirección. No importa, está bien. Ahora las blancas deberían, creo yo,
ir a bloquear. Exactamente. Ya el rey no tiene acceso ni a esta casilla, ni menos a la esquina. Por lo tanto, el rey tiene que defender el peón. Rey C6. ¿Qué harían las blancas? Acercamos el rey. Muy bien. Debo defender el peón. Me sigo acercando. Ok. Sigo defendiendo el peón. Me sigo acercando. Bien, no me queda más opción que esta casilla para defender. Me sigo acercando. Ah, pero ahí me amenaza como que va a comer, po. Si muevo el rey Ah, ahí, verdad, tienes razón, porque está el tablero al revés, sí. Sí, claro, claro, tienes razón. Ok, una vez que el rey está en D6, tal vez el rey negro vaya a esta casilla. ¿Qué claro. jugarías aquí con las piezas blancas? Déjame ver si... Tenemos el rey en D6, ¿no? Sí, y el rey negro en A7. Tendríamos que comer el peón con la dama. Con la dama, exactamente. Claro, si avanzo Exactamente. el rey, si me lo como con el rey, se ahoga. Se ahoga, exactamente. Eso es lo que hay que evitar en un final dama contra peón, el ahogado. Claro, dama por peón es jaque y ahora sí, el rey se va a ir a la esquina, seguirá ahogado, así que la dama tendrá que alejarse para que no exista ese ahogado Exacto, y ya vendrá el mate. claro. Muy bien, Cristian. A ver, este capítulo que dice aquí defensa, esto es ya lo que estábamos viendo anteriormente de finales de peones que vimos en la clase anterior. Vale, Cristian. Ahora quiero ver cómo está el progreso. Quiero verte nuevamente jugar una nueva partida a 10 minutos y vamos a ver qué tal. Sí, sí, y quiero que me comentes A todo, esta hora todo. de la noche ya. Claro, eso necesito, pues necesito ver cómo estamos en progreso. Porque hay algo, Cristian, interesante cuando uno estudia finales. Pero a medida que uno está practicando esto, en cierta manera el juego se va perfeccionando de a poquito. O sea, no, ahorita no estamos viendo resultados, ahorita simplemente estamos viendo es progreso en ciertas partes del juego. Hay muchas partidas que no se deciden en finales. De hecho, en el torneo de expertos y maestros que jugué, solamente jugué un solo final, que fue en la última ronda. Todas las demás se decidieron en el medio juego. Claro. Así que, vale, te sigo entonces. Yo voy a cerrar sesión y voy a seguir tu... Le voy a crear una partida entonces. Sí, yo te voy a seguir Ahí ahorita. la estoy creando. 10 minutos. Sí, Ahí se acaba, todavía no. ya, Y ahí ahí, se creó una, ahí voy voy. con negra. Sí, ya vi. Ya estoy. Ok, esta vez empezó con gambito de dama. Perdón, gambito de dama no, peón dama. Empezó con Londres. Así es, el sistema Londres, ¿no? Desarrolla primero el alfil antes que los caballos. No conocemos nada de teoría del sistema Londres, pero sin conocer No, teoría nada. conocemos los principios del ajedrez. Desarrollar las Ya. piezas, ¿no? Y tratar de controlar el centro. Ahí Así que, desarrollé las piezas. sí. Eh, Hemos hablado un poco del concepto de pieza buena versus pieza mala también. Es decir, si aquí tú avanzas el peón que está delante del rey, tu alfil en C8 se convierte por ahora en una pieza mala. Tal vez se pudiera sí. considerar desarrollarlo. En esta posición, de hecho, creo que no es común desarrollar el alfil en C8. Se soluciona ese problema después. Pero como estamos ahorita pensando de manera lógica, pudiéramos pensar en ese tipo de ideas. Si ya después afinaremos de cómo estudiamos la teoría de aperturas. Pero sin conocer teoría de aperturas, tú de igual manera lo que tienes que hacer es colocar tus piezas en las casillas que tú consideres óptimas. ¿Sí? Tratar de Bueno, yo buscar... Ajá, dime. podría en este minuto, claro, si yo quiero sacar el alfil de casillas negras, tendría que mover el peón Así es. a, Que también es a lógico. E3, por ejemplo. Ujú. Sí, que también es Ahí, lógico por ejemplo. porque claro, estás buscando darle seguridad al rey. Así que esa jugada también es correcta. O sea, hay un motivo por Y, el cual tú colocas el peón allí. Y es justamente ese de que debes de buscar seguridad. Ok. y ahora podríamos ir con este.
alfil Ujú. aquí o allá. Muy Ahí. bien. Esa jugada, Cristian, la considero mejor en el sistema Londres. Sí, Ya. Y muy bien. ahora Como no conocemos de queremos sacar teoría, el otro alfil. sí, fíjate, como no conocemos Sí, teoría del sistema Londres, sí te debo de decir más o menos cierto plan en esta posición para no quedar inferior, porque en el Londres siempre existe el riesgo de quedar con, con poco espacio y tenemos que evitar esa situación. Aquí la mejor opción es, eh, creo que C5 de una vez. La idea es colocar después el caballo en C6. Es para tener cierto espacio en el flanco de dama. ya pues si saco el caballo antes, hace 6 bloqueo mi peón. Así es. Y ese peón es necesario Pero porque tengo el alfil blanco también está medio bloqueado. así es un problema que se resuelve después en el sistema Londres. Pero por ahora tratamos de de no correr ese riesgo de quedarnos sin espacio con las piezas negras, porque eso es algo que, que ocurre en el sistema Londres. Y eso, Ya. digamos, se aprende también con varias partidas. Yo he jugado varias partidas donde al principio, que no conocía, he quedado mal en el sistema Londres. Ok, el alfil se colocó allí. Tenemos tres piezas en el flanco de dama que todavía no han sido desarrolladas. ¿Qué jugada lógica consideras tú que se deba realizar en esta posición? El caballo hace 6 Exactamente. Muy bien. Te voy para a, desarrollar mis piezas. sí, te voy a decir un plan típico que ocurre en este tipo de posiciones en el sistema Londres, Cristian. Aquí se puede realizar la jugada dama E7 y lo recomiendo que lo hagas de una vez. La idea de la jugada dama E7 es porque tú necesitas espacio para tus piezas y con la jugada dama E7 estás amenazando E5. Con E5 ya tu alfil en C8 tiene aire. Puede clavar al caballo en G4. Colocar Estás reaccionando la en el dama, centro. la En dama en E7. E7, sí. Sí, la idea de esa jugada es porque quieres avanzar el peón a E5, con la idea de seguir avanzándolo a E4. Y si las Ah, blancas correcto. cambian piezas en E5, entonces estás solucionando tu problema de espacio. Porque en el sistema Londres es común de que si las negras no juegan bien, se queden sin espacio y posicionalmente perdido en plena apertura, solamente por ese tema de espacio. Pero es Por- correcto en este sistema, entonces sacamos los dos caballos, el alfil está bien sacado, creo yo. Así es, el alfil en D6 es lo mejor. Ok, esa jugada de las blancas es mala. La pregunta es, ¿por qué consideras que es mala? A ver, te doy 30 segundos. Eh, Porque no sé, supongo que encerró a su dama. No, no, no encerró la dama, encerró otra pieza. Hay una pieza que no puede retroceder, El alfil. el alfil. Y si esa pieza no puede retroceder, se puede Lo podemos amenazar. atacar. Ujú. Así es. Las blancas omitieron completamente que ese alfil quedó sin espacio. Este es un error, por cierto, que están cometiendo las blancas, porque si van a perder material, no deberían cambiar piezas. Porque la va a perder ahí. Claro. Bien, tu rival está jugando rápido, ¿no? Él quiere ganar por tiempo, o sea, no es un rival que quiera realmente buscar las mejores jugadas. Es un rival simplemente que quiere ganar por tiempo. Así que no queremos rivales así. Así que vamos a tratar de ganar rápido esta partida. Completa el desarrollo, busca enrocarte, juega rápido, sigue completando el desarrollo. Te falta desarrollar el alfil El alfil, y ¿a luego dónde lo las puedo hacer? torres. En esta posición te recomiendo desarrollarlo en B7. Pero para colocarlo en B7 tienes que... Hay que mover el peón. Así es. Allí, muy bien. Ok, ahora sí colocamos el alfil en B7. Fíjate que
con el alfil en B7 vas a realizar un ataque doble. Vas a realizar caballo A5 atacando la dama y al mismo tiempo atacarás al caballo de F3 y las piezas se seguirán cambiando. Así que caballo A5 es un ataque doble. Siempre que tengas ventaja material, es recomendable seguir cambiando piezas. Y como estamos con poco tiempo y tu rival quiere ganar por tiempo, no le vamos a permitir eso. Ahí estamos Probablemente atacando el caballo F3. de F3. Así es. Y lo vas a capturar si no se mueve la dama, cuando la dama se mueva. Porque tienes ventaja. Cada vez que tengas ventaja, busca simplificar más la posición para que al final te quedes con una pieza sola y tu rival no tenga nada de piezas. Sí. Las blancas han cometido el error, ¿no? De que si van a tener pieza de menos, deben evitar los cambios. Y tú, bueno, justamente lo contrario. Si tienes ventaja de pieza, busca seguir cambiando piezas. Y jugar rápido porque tienes poco tiempo. Ok. ¿Te falta desarrollar qué? Las torres. Ajá. ¿A qué columna? Y rápido. A la columna E y a la columna C. Ok. La columna que me ¿Sí? agrada para la torre de A es la C. Acá. Y la otra torre a la columna D, que son las dos columnas semiabiertas. Ya. Ok, te amenaza aquí la jugada E5. Ten cuidado. Yo recomiendo aquí que juegues dama C6. Porque con dama C6 clavas al peón. Sí, ok. Si Me avanza el falta peón, colocar la otra torre en D. en D, así es. Si avanza el peón, Cambias hay damas. que cambiar las damas. Así es, como jugada intermedia. Muy bien. Ok, no lo hizo. Ahora aquí puedes hacer caballo C4. Porque estás ahora mirando debilidades. Que es el peón en B2. Si las blancas defienden el peón en B2, colocando la torre en B1, tú igualmente harás caballo por B2. Porque una vez que las blancas capturen el caballo, tú capturarás el caballo en C3 que quedará indefenso. Porque tu dama y tu torre están atacando dos veces esa pieza. Así que esta es una posición que pone a pensar a las blancas. Las blancas tal vez aquí intenten D5. Pero no parece correcto. Lo que no me gusta de rivales así es que juegan A rápido, pero D5. realmente no hay esencia. Si él hiciera D5, mi caballo tendría que ir a... Ah, no, perdón, ahí me amenaza. La dama. No se hace... Claro, no, claro, con D5. Tiene que comer el peón nomás, pues, ¿no? Así es. Sí, es lo mejor. Es lo mejor. Ok, esa jugada es un error. Porque ahora el peón en A3 ha quedado débil. Caballo por Me lo- A3. Y ahora estás amenazando el caballo que está siendo atacado dos veces. Por tu dama y por tu torre. Y solamente está siendo defendido una sola vez. La primera vez que te juegan en Londres, Cristian. Me lo han jugado alguna vez, pero sí, me lo han jugado. Pero yo sin saber nada en realidad, sí, no. Claro, no, el sistema Londres es popular creo que por ese motivo, que con jugadores principiantes casi siempre quedan en posición inferior. Ok, no se dio cuenta de que el caballo estaba indefenso. Pensó que el caballo, eh, pensó que era nada más, que la amenaza era el caballo, ¿no? El peón, perdón. Caballo por C2, pero no. Ok, nuevamente un error de las blancas, ¿no? Porque tiene pieza de menos y sigue. Tienes dos caballos de ventaja. Te ataca el caballo. Eh, ¿A dónde colocas el caballo? en D5, Claro. Y nadie lo puede expulsar de allí porque ese peón en C2 está bloqueado. Muy bien. correcto. ¿Qué otra pieza te falta desarrollar? La otra torre. Entonces, Tendría que ir a la columna D, ¿no? O a en, la E. en este caso la C.
porque estás A, presionando a du- en el a peón. duplicarla. Claro, Duplicar ahí. creas una batería. Ajá. Ahí no puedes hacer torre por peón porque pierdes el caballo. Pero puedes hacer caballo por peón, que de hecho es un ataque doble, si no me equivoco. Sí, ¿no? Ahora pierdo otra pieza. Y sí. O sea, realmente tu rival no estaba jugando de manera, o sea, pensando. Estaba jugando rápido. Y no, no es la idea, ¿verdad? En ajedrez. Una cosa es jugar eh, para aprender. Y él solamente estaba jugando para ver si te podía ganar por tiempo. No, no estoy del todo satisfecho. Podemos revisar los minutitos. Claro, claro, vamos a llevarlo al mismo estudio donde estábamos. Ahí la puse. ¿La ves o no? Ah, ¿la llevaste para ¿O- allá? ¿Sí, la ves tú o no? No, Mm, no, no, estoy repitiéndola donde estaba nomás. Tú no, no la no, ves, ¿no? no, no la veo, pero Ah, ya la voy a llevar al estudio. Permíteme ver cómo se hace porque no lo recuerdo. Déjame ver. Ajá. Le doy a estudiar. Ah, pero es que no. va a quedar en mi archivo. Sí, ya va. Déjame ver si puedo. Voy a buscar esa partida y la voy a poner en el estudio. Ya. Ah, ya va. Ok. Estudio. Aquí está tardando. Está tardando. Ajá. Finales de peones 2. Qué raro que se tarda. Ahí va. Ok, Cristian, yo no te veo en el estudio de finales de peones 2 que era donde estábamos. Ah, me pongo ahí. Sí. Déjame ver. Tienes que ir a tu mensajería y allí está el fin. Sí, en dama peón, ¿no? Sí, la 2. Sí, Ahí sí. está. Ajá, exacto. Ahí. Bien. Ahí la estamos viendo. Sí, tú puedes ahora moverla y yo voy a ver lo que estás viendo. Ahí avanzó esto. La estás viendo, ¿no? Sí. Eso ahí. Ajá. Nosotros hicimos eso. Que Lógico. está bien, ¿no? O Sí, sea, es claro. mejor sacar el caballo. Así es. Así se juega el sistema Londres. Después él sacó el caballo y Ajá. yo E6. creo que moví el peón ahí con la idea de sacarme alfil. Sí. Y está muy bien. ¿Cierto? Es lógica. Después él movió ese peón. Y No sé, colocaste bueno, el alfil en siempre lo D6. mueven ahí, en el Londres siempre lo ponen ahí. Sí, es común. Es común. O sea, en el sistema Londres las blancas sacan al alfil fuera de su cadena de peones. Y obtienen Claro. una posición bonita. Porque ahora este alfil es bueno. Y el otro alfil también es otra pieza activa. Ah, Entonces, correcto. Entonces ahí yo saqué el alfil. Ahora, ahí los enfrenté, pero a ver, no conviene perder ese alfil, supongo, porque es su alfil importante, ¿o no? sí, y de hecho es bueno enfrentar o darle pelea a este alfil en F4. Claro. Hay un gran maestro británico, no recuerdo ahorita su nombre, pero él dice que estos dos alfiles son como dos pistoleros. Dos ¿Ya? pistoleros que están a la espera cada uno de disparar. Es decir, las negras están esperando que las blancas capturen. ¿Ya? Mientras que las blancas están esperando que las negras capturen. Se crea una tensión. Ninguno ¿Ya? va a capturar. Porque eso va a favorecer al bando que... Si las blancas capturan, las negras felizmente capturarán de peón y más adelante podrán eh, reaccionar en el centro. En cambio, si las negras capturan en F4, aunque este peón F quedaría doblado, las blancas tendrán un fuerte control en la casilla E5. Demasiado control. Y esto puede traer problemas a las negras al mediano y largo plazo.
por ese motivo ninguno de los dos capturan. Ya. Así que alfil de 6 es la mejor Este jugada. corre atrás. Claro, si yo lo como allá, me abre la columna en la torre. Así es, o sea, voluntariamente le das desarrollo, no queremos eso. Correcto. Entonces ahí lo que hice yo fue Sí, avanzar este Cecilio, peón. te recomendé esa ¿Y jugada para... eso cuál es la razón de eso? Lo voy a escribir. ¿Por qué? Porque si se sacaba el caballo lo bloqueaba, eso lo Sí, entiendo. debemos tener espacio en el flanco dama. Si no tenemos espacio, nuestras piezas se van a estorbar poco a poco y no vamos a tener contrajuego. Y si no tenemos Ya, contrajuego, nuestro rival tranquilamente desarrollará todas sus piezas, el alfil en D3, el caballo en D2, el peón en C3, la dama en C2, la dama y el alfil crean una batería en H7, lugar donde probablemente el rey se enroque. Y tal vez las blancas decidan enrocar largo. Y si eso ocurre, estaríamos en un tema de reyes en flancos opuestos. Y cuando claro, existen reyes en flancos opuestos, el primer bando que llegue en el ataque es quien tiene más éxito para ganar. Y te correcto. imaginarás que esta torre irá a la columna G y vendrá próximamente una lluvia de peones. Mientras que si este peón se queda aquí y el caballo está en C6, tú no puedes buscar una lluvia de peones porque el peón C está bloqueado. Pero podría, por ejemplo, antes de mover ese peón, por ejemplo, haber desarrollado mi caballo a D7 primero y después avanzar el peón. También es otra manera. Sí, Porque ahí, se ahí pudiera protejo el realizar. avance del peón E y el peón C también, ¿no? Sí. Ahora, no quiero entrar en mucho detalle en esta posición, Cristian, pero he visto partidas. Lo que pasa son partidas ya de hace 100 años, donde aquí jugadores han realizado directamente caballo C6. Es decir, no han avanzado este peón. Ya, Y la teoría, al pasar de los años, ha demostrado de que la jugada de peón es necesaria para el contrajuego de las negras. En aquel correcto. entonces se jugaba este movimiento porque existía una bonita maniobra que era colocar el caballo en E7, Claro, luego colocar el caballo en F5, luego cambiar en G3 que no era recomendable. Una vez que el ya, alfil se cambiaba, el caballo en F5 retrocedía a la casilla D6 a chupalla. y Ya. luego que estos dos caballos controlaban esta casilla, este caballo saltaba aquí o incluso este otro. Es una Ah, maniobra, digamos, estratégica con el caballo, pero oye, ya explicarte eso ya es tema. no, eso es un poco largo. Sí, por ahora no, pero como te digo, No, claro, sí, es una maniobra que se realiza no solo en el sistema de Londres, sino también en el gambito de dama. Pero luego hay otros jugadores que hacían esta maniobra, pero de otra manera, con el caballo en D7. Trataban de buscar esta misma ruta, ya, pero lo hacían para ver cómo es que era la maniobra. Creo que era este caballo aquí, luego este otro caballo aquí, claro. luego este alfil capturaba, luego el caballo de aquí venía para acá y el caballo de FC venía para acá. O sea, como te digo, eso ya son ideas estratégicas que por ahora Sí, no. ya, pero correcto, no, está bien. Entonces lo correcto era hacer, yo hice eso, ya, Sí, para desbloquear mis piezas en el flanco de dama, ¿sí? sí, y ganar espacio. Correcto. Entonces ahí él sacó su alfil, que es lo que hacen siempre también en el Londres. Así es. Aquí avanzarlo es prematuro. Avanzar el peón. Claro, Gana más espacio, sí, pero es prematuro. No es recomendable. Es mejor seguir desarrollando, que fue lo que hiciste. ya. Y él movió el caballo. Esa jugada es dudosa bueno, es un poco dudosa porque generalmente el caballo va a la casilla de 2 y lo recomendable aquí para las blancas en el sistema Londres es continuar con C3, porque si el peón avanza, el alfil puede ir a C2. ¿Ves? Y el Ah, alfil correcto. tiene buena diagonal. Pero bueno, caballo C3 no... Es jugable, pero realmente ya aquí las negras ya tienen buena disposición de las piezas. Ahora, esta jugada dama E7 sí la considero necesaria. ¿Sí? Necesaria, lo voy a escribir para tener contrajuego en E5.
correcto. Hice algo aquí. Ok, ya me salí del estudio sin querer. Ajá, necesaria para buscar esta idea. Porque si las negras logran hacer E5, verás que se van a cambiar muchas piezas en esta casilla. Y a la final las Claro, negras van a disponer de espacio tanto en el flanco de rey, en el flanco de dama, y podríamos decir que la posición está igualada. No hay ventaja para ninguno de ambos bandos, solamente queda jugar de manera correcta. Sí, bueno, ahora él podría haber venido, por ejemplo, en este momento con su caballo a B5, ¿o ajá, no? así es, atacando Ahora dos veces pasar el alfil. alfil, atacando al alfil dos veces y atacando y amenazando con poner su caballo en C7 una vez que yo estuviera sin la dama ahí, digamos. Así es. Bueno, en este caso se le pregunta al alfil que está siendo atacado dos veces a dónde, qué vas a hacer. O capturar en G3 y permites que la torre voluntariamente se desarrolle, O o, vengo atrás, o vienes a B8. ya. Ya, Eh, mantengo la diagonal abierta, digamos, sí, claro, yo prefiero alfil B8. La razón es que claro, sean las blancas que capturen. claro, Puedo capturar de torre, luego puedo expulsar al caballo y tal vez seguir ganando más espacio. correcto. ¿Sí? E incluso, Ya. una vez que capture, una vez que este alfil ha desaparecido, está perdiendo control en esta casilla. Imagínate que ahora los alfiles no están. Vamos a tratar de expulsar primero al caballo para evitar una terrible jugada como caballo C7 ataque doble. Lo que quiero es que una vez que el caballo retroceda, poder buscar esta idea nuevamente. ¿Sí? Correcto. Con la dama y el caballo, protegiendo la casilla 5. Mientras que las blancas solamente tienen el caballo y el peón. Será un simple cambio de piezas, pero ya las negras dispondrán de espacio. Y ya es una En el, posición tranquila. para jugar contra el Londres, entonces uno debe buscar siempre ese E5. Bueno, lo que yo conozco del sistema Londres, sí, existe otra manera de jugar el sistema Londres, pero no, por ahora no lo recomiendo. No, 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 no Que importa, no, es, no, no. sí, Para tener una idea si sí, siempre en este tipo es conveniente tener ese peón más adelante, ¿no? sí, recomiendo fuertemente esta idea. Porque existen otras Ya. variantes donde la dama se va a B6 buscando este peón, pero las blancas lo pueden atrapar la dama. Es arriesgado. En Sí, cambio, este plan es más seguro. Ahora, te voy a decir cor- aquí qué, qué hubiese sido lo correcto para las blancas. Aquí, una vez que se hace dama E7 amenazando E5, si el jugador de las blancas conociera el sistema Londres, sabe que tiene que evitar esta jugada. Por lo tanto, las blancas en este tipo de posiciones juegan este movimiento para evitar el avance del peón. y ahí nos obliga a capturarlo en realidad, ¿no? Bueno, si capturamos, vamos a perder pieza, ¿no? Claro, porque quedamos doble ahí. Ajá. Si capturamos de alfil, es una posición incómoda para las piezas negras. Porque luego de alfil por, peón por, el caballo tiene que regresar aquí y tal vez las blancas tengan F4. O sea, esta estructura de peones pudiera favorecer a las blancas. Lo que se recomienda no es capturar, sino seguir colocando más presión en esa casilla. Ah, correcto. Claro, claro. Sí, sí, realmente. Y aquí creo que las blancas juegan F4 como diciendo, no, no, yo quiero este caballo aquí. Pero esta jugada tiene sus ventajas y sus desventajas. Lo primero es que el alfil ya no es tan activo como antes. Claro. Segundo, que hay un hueco en la posición. Así que aquí el caballo más adelante pudiera ir a esta casilla. Si no me equivoco, creo que se puede jugar de una vez esta jugada. Y ya próximamente el caballo va a F6 y a esta casilla. Esta jugada de hecho pareciera peligrosa, pero no lo es. Creo que esta jugada es tranquilamente posible. Porque si las blancas realizan caballo por peón, ataque doble, como pensando de que a peón por caballo tienen dama por torre, pues realmente caballo por peón es un error por la clavada dama F7.
Y el caballo por torre pierde su dama. Así que el caballo está perdido porque está siendo atacado dos veces. Sí, pero claro. ya estos son temas tácticos Sí, que pueden sí, ocurrir, pero que no funcionan. O sea, realmente esta posición es tranquilamente jugable para las piezas negras, porque a pesar de que el centro está cerrado, sus piezas todavía disponen de casillas. Sí, el caballo en E5 es fuerte, hay que admitir eso, y hay que reconocer eso. Pero tus piezas también van a ser fuertes y van a tener casillas. Habrá totalmente contrajuego. ya, Pero bueno, esto es si las blancas conocen cómo evitar o cómo se juega correctamente el sistema Londres. Pero si no lo evitan, o sea, si luego de dama e7 no evitan esta jugada, entonces tú sí tienes que hacerla de una vez. Aquí las blancas ya, no lo evitaron. Si este alfil no se pudiera atrapar, o sea, aquí la mejor jugada obviamente es c4 porque ganas pieza. Pero si la atrapada de alfil no existiera, entonces las negras pudieran hacer e5 y ya tienen un juego saludable. correcto. Saludable, o sea, sus piezas tienen espacio, el rey va a enrocar corto, las torres irán a la columna D y E. Y, y bueno, ya es una partida donde cualquier cosa puede pasar para ambos, cualquier cosa. Correcto. Sí. Bueno, Cristian, realmente esta partida no me dio mucha información porque tu rival jugó muy rápido. Me gustaría que jugaras Pero, otra antes de... pero a mí sí me da Sí. información. No, pues yo quería también algo más. Aunque bueno, también te di Bueno, ideas vean, de la teoría, ¿no? no, está bien. Ya, juguemos una más. Otra más, sí. Ahí la estoy colocando. Ajá. Ya yo... Ahí la puse. Ay, Estoy con blancas ahora. sí, ya que no puedo cerrar sesión. Ay, ¿dónde estoy? Ahí voy. Dale, tú sigues jugando, yo ahorita voy a entrar. Ok, ya lo vi. Ahora eres blancas, ok. Bueno, coméntame la historia de esta partida. Eres como un narrador deportivo. Vamos a ver si juega, parece que no va a jugar. Bueno, si no No, no va a juega, jugar. eliges otra. No, hay que crear otra. Vamos con otra, ¿ven? Dale, 10-0 ahí. Negra de nuevo. voy. Uy, ¿qué pasó aquí? Ahí Ajá, juega nuevo peón de dama, yo juego peón de dama. ok. ¿Jugará Sistema Londres? No, esta vez Ahora Gambito de juego Dama. gambito de dama, tengo que defender el peón Sí, nuevo. es lo razonable. Se puede capturar, pero hay que tener cuidado con esas líneas. Y ahí me ataca el peón nuevamente. Yo tengo que defenderlo con mi caballo. Lógico, Y Gambito de Dama. además desarrollo mi caballo. Así es. Ok, caballo F3. Aquí yo podría sacar mi caballo directamente a C6, a una posibilidad. Es una posibilidad, pero yo te recomiendo en estas La posiciones, otra, aplicando los al, principios del desarrollo, es... sí, por ejemplo, clavar el caballo. Ok, vale. Me Puede ser o agrada. no. Sí. Debes de tener cuidado aquí con la jugada dama A4 jaque, que es un ataque doble. Pero si las blancas hacen dama A4, tú tienes caballo C6 defendiendo el alfil. No lo hizo, me amenazó mi alfil. Aquí yo siempre tengo la duda. ¿Conviene cambiar ese caballo o mejor retrocedo? Porque ahí me va a amenazar con B4 Sí, lo y mi recomendable alfil es va a capturar. tener, yo creo, ¿no? Sí, porque existe la posibilidad de que haga B4. Y este Ahí tipo de duplicamos. posición se conoce como defensa ninso-india. Pero no vamos a hablar ahorita del nombre de esa posición. Y en la defensa ninso-india, al menos tienes que visualizar a dónde crees tú que tu alfil tendrá más actividad. En qué casilla consideras tú que ese alfil tendrá buena Yo, actividad? yo creo que en la B7. En B7. Eso significa que si debes desarrollar el alfil allí, ¿qué deberías jugar? Del peón a B6. Así es. O capturar el peón de ahí o no da lo Por mismo. ahora
capturar en C4 no, porque vendrá dama a 4 jaque y las blancas ganarán el peón. Así que no es Correcto. necesario. Entonces un alfil en B7 realmente tendrá bonita actividad en esa gran diagonal. Ya. Entonces, Chuta, voy a correr rápido. Se me está acabando la batería. Oh, dale, dale. voy corriendo, 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 corriendo. Ahí la conecté. Ok, Ya, entonces él sí, avanzó ese peón y ahora yo saco mi alfil nomás. así es. Cuando las blancas muevan el alfil a E2 o a D3, creo que la mejor jugada es llevarlo a la casilla D3. Bueno, no lo hizo, en ese caso capturó en D5. Bueno, aquí tú tienes dos opciones, capturar de caballo, de peón o de alfil. Y O lo de que dama. te recomiendo, o de dama, pero lo que te recomiendo es que captures de peón. Y en cierta manera pareciera que el alfil no va a estar contento con esa decisión. Pero es que es importante que el peón esté allí para que más adelante tú es el caballo que saltará a E4 esté protegido por ese peón. Va a saltar a E4. Tu caballo negro. Ah, correcto. Sí. Bueno, estás casi terminando el desarrollo, ¿no? Todavía. Falta mi caballo. Sí. Y Mi tu caballo de caballo B. y tu rey. Tu rey no puede estar allí. Ok, las blancas hicieron esa jugada. ¿Qué deberías hacer aquí? Enrocarme. Claro, es lo mejor, es lo más saludable. Ese caballo a primera vista es fuerte, por lo tanto, Sí. Deberíamos intentar amenazarlo, ¿no? sí. Ya sea con mi caballo en D2, en D7, o con la torre. Bueno, amenazarlo con la torre no es amenaza porque no vas a hacer torre Pues, por caballo. pero sí con el caballo puedo. Claro. Ahora, ¿por dónde lo saco? ¿Por D7 o por C6? Bueno, en este tipo de posiciones de la ninzoindia te recomiendo la casilla D7. Y el motivo es exactamente por el mismo motivo que ocurrió en la partida anterior del sistema Londres, para que el peón en C7 tenga Correcto, contrajuego y se avance a C5. A pesar de ser posiciones distintas, se aplican ciertos principios en ambas correcto. posiciones, que tienes que tener contrajuego y ese contrajuego lo vas a conseguir avanzando ese peón a la casilla C5. ¿A dónde crees que deberían ir tus torres? Mis torres deberían ir a la columna E, Ajá. La otra torre. a la columna B o C, B, C. C. Y la razón es Voy a avanzar porque... el peón. Sí, así Claro. es. Y la razón es porque tú vas a avanzar tu peón a C5 y vas a... Ok, interesante. Porque en esta Pero ahí posición... no me voy a apurar en comer el caballo, ¿no? Yo creo que deberías. ¿Sí? Sí, creo que sí. De todas maneras se pudiera realizar otra jugada. ¿Qué jugadas consideras tú que deberías No realizar? va a cambiar nada, sí, sí. Podríamos hacer, podría hacer caballo a E4, avanzar. También es lógica esa jugada. Sí, pero en realidad, pongo ahí. Sí. Te Voy, comento. Ajá. No, no, voy a comer. continúa. Vale. Sí, te iba a comentar que ayer y hoy, ayer no, ayer y anteayer estuve viendo una partida similar a esta, entre grandes maestros. Ya después al terminar esta te lo voy a comentar. Me conviene avanzar mi caballo a E4. Claro, o sea, centralizado, estás mirando debilidades. El caballo pudiera retroceder a la casilla C5 si es amenazado. Ahora te falta desarrollar tu dama, tus dos Él va a buscar torres. el cambio de dama. Va a buscar el cambio de dama. Ok, no pasa nada, Cristian. No es necesario, ¿no? No, po. No pasa nada, o sea, estamos en... Si se cambian damas ya estaríamos hablando casi de un final. Pero en este Pero final, la pregunta es si conviene o no conviene cambiarla. Eh, en esta por- posición,
conviene. Y al mismo tiempo, sí, yo digo que conviene porque realmente tú tienes control de las casillas blancas. Ya. Y aquí tendría que venir ¿Cuál de, torre? con la torre de A, ¿o no? Si tú quieres llevar al rey a un final, el rey tiene que acercarse al centro. Sería ideal que el rey se acercara por la casilla F8. Entonces mejor voy con esta. Así es. Y ya controlas la columna, Cristian. A las torres les Correcto. gustan las columnas abiertas. Y una vez que las columnas están abiertas y las dominas, ¿qué debes hacer? Estra- Ocuparla Exacto, con las torres, ¿no? Ya hemos hablado de ella. Ya dominas la por- columna, ahora te preparas para... para duplicar las torres. Así es, crear una batería. Entonces, Me ¿a dónde? conviene ir al número, me conviene ir al 3. Claro, y es una casilla blanca, casilla que tú controlas. Muy bien. Ok. ¿Qué deberías hacer ahora? Voy con mi otra torre. Claro. Que el juego viene lógico, ¿no? Viene natural una vez que sabes a dónde van tus piezas. Ahí dejo un peón colgando en la columna A. Está No, defendido por el alfil. está el alfil, Sí, pero y el otro también está colgando, el de la columna C. sí. O sea, Y está sí, colgando el peón en E5. Fíjate, has también. activado tus dos torres. Tu alfil en B7 está un poco triste. Deberías activar la otra diagonal. Ahí, ¿qué es lo que me amenaza ahí? No me amenaza nada. Em, Yo recomiendo que, a ver, que actives el alfil a la casilla A6 para que ataques el peón. atacamos A. Mira, las blancas amenazan, creo, que colocar el alfil en la casilla D4 para bloquear tus torres. Pero si eso ocurriera, tú avanzarías el peón a C5 y quitas al caballo. Uy, esa jugada es terrible. Esa jugada es... ¿Cómo va a colocar la torre en una casilla donde tú lo controlas ¿Me por la como fuerza? nomás? Claro, yo creo que esa jugada de él ha sido... Se le resbaló el mouse, es decir, él quería colocar la torre en la casilla C1, defendiendo el peón, pero le quedó corta, ¿no? La casilla. Esas cosas pasan Sí, también. a mí me ha pasado. Sí. Mira, esta partida, Cristian, sí la veo más instructiva que la anterior. ¿Sí? Porque con jugadas lógicas, con jugadas naturales, llegaste a una posición razonable. Viste cómo las piezas se activaron de manera natural. Y apenas existía una columna abierta, ya tú conocías el plan mecánico. Y es fuerte ese plan realmente. Fuerte, fuerte. Esta partida me Correcto. recordó una partida que vi ayer y anteayer de grandes maestros que tenía cierta similitud a esta. Así que me gustaría mostrártela, pues primero para ver si la recuerdo Sí, completamente. Yo siempre hago esa... Voy a ir al estudio, Dama versus Peón, donde estábamos. Ah, pero tengo que iniciar sesión. ¿Por qué? Ok, iniciar sesión. Ajá, ya estoy. ¿Estás en el estudio? voy. Esta es Voy al una estudio. partida. Claro, la partida es de Taimano. Ahí estoy en el estudio de Dama Peón. Ajá, ya voy. Y Averbach, creo que se escribe así. Averbach. Posición inicial. Lo vamos a ver desde el punto de vista, bueno, como estábamos viendo esta posición desde el punto de vista de las negras, vamos a ponerla desde el punto de vista de las negras. Vamos a ver si realmente recuerdo. Pero esta posición ya la vi más desde el punto de vista de las blancas. Pero bueno, vamos a ver si la... Creo que mi conexión no la agarró bien. Ahí está. Bueno, la partida comenzó así entre estos gran maestros. Fue jugado en un torneo famoso llamado el Torneo de Candidatos. C4, E6, caballo C3
alfil B4. Esta es la defensa ninso-india. E3. Aquí las negras enrocaron. Las blancas hicieron caballo C3. Aquí las negras hicieron B6. Las blancas hicieron A3. Y esto fue lo que ocurrió en tu partida, ¿no? Le preguntaron al Claro, alfil. correcto. Es lógico la captura. Peón por. Peón por. Alfil B7. Lo Alfil mismo de, que hicimos recién. sí, alfil D3. D5. Enroque corto. En este tipo de posición sí es bueno capturar el peón aquí, porque tanto el alfil como el caballo disponen de espacio, pero en la partida anterior fue diferente, porque las blancas capturaron aquí, y Claro. eso hace una gran diferencia. Bueno, aquí se continuó con C5, alfil D3, ya la partida cambió un poco, pero estamos viendo que fíjate que existe siempre el contrajuego en el centro. C5. Bueno, alfil D3, se jugó caballo D7. Aquí se jugó con torre E1. Aquí se continuó con torre C1. Tratando de mirar este peón. Al S4 se continuó aquí. Aquí se jugó esta. Déjame ver que se continuó aquí. Alfil B2. Caballo F6. Caballo 4. Viendo partidas de maestro, Cristian, así como te comenté en la apertura italiana, que siempre debemos de tener partidas modelo. Bueno, esta para mí ha sido la partida modelo de cómo las blancas y cómo las negras están jugando. Pero los comentarios de esa partida demuestran que la mejor configuración de piezas lo tuvieron las blancas. Ok, aquí se continuó con torre C7, que se continuó con A4, caballo D6, A5, caballo D7, peón por peón, peón por peón. Aquí las blancas hicieron dama H5. Fíjate cómo las piezas blancas están creando fuerte actividad, ¿no? Aquí se realizó G6, dama H6, caballo por, peón por, caballo 4. Esta posición, Cristian, aunque no lo creas, tiene cierto aire a la posición que acabas de jugar. Porque aquí las blancas capturaron en el caballo. Correcto. Y fíjate que ahora pelearon la columna. Torre aquí. Claro. Aquí las negras pelearon la columna. Y las blancas tuvieron esta fuerte jugada. Boom. Torre de 6. Ocupan esta casilla de manera voluntaria. Aquí las negras capturaron la torre, no, hicieron alfil 7. La idea es que si del sacrificio es activar este monstruo para dar mate aquí. Por eso las negras no capturaron en D6. Aquí las Claro. blancas hicieron torre A1. Las negras Mm. obligadas capturaron. Aquí las blancas capturaron de peón, amenazan jaque mate. Así que de manera forzada se hizo F6. ¿Te acuerdas lo que te he dicho de un fuerte peón pasado con una torre que lo apoya? Que Sí, claro. sigue avanzando el peón. Porque de esta manera el peón sigue siendo muy fuerte. Aquí se jugó alfil C6. Y ahora las blancas vienen con un ataque muy fuerte con la jugada H4. La idea es buscar H5 y tratar de debilitar. Aquí se jugó alfil por peón. H5. Aquí las negras capturaron el 5. Aquí las blancas hicieron E4 con la idea de venir con esta idea. Aquí las negras evitaron, al menos quieren que este alfil no tenga actividad, pero las blancas de una manera impresionante hicieron F4 diciendo no, yo quiero que ese alfil se active. Las negras jugaron peón por peón. Y aquí las blancas ahora hicieron la maniobra de torre, rook lift torre 6, atacando este peón 3 veces y defendida solamente 2 veces. Aquí se jugó dama E8, alfil por peón, torre F7 y aquí las blancas concluyeron la partida con torre D5.
sea, se viene próximamente esta jugada y no hay manera de evitarlo. Por eso las blancas ganaron esta posición. Entonces para mí esto ha sido una bonita partida. Cuando empezaste esta segunda partida tuya, me acordé de esta posición porque siempre que tenemos una partida modelo, tratamos de ver, oye, esta partida se parece mucho a la que hemos visto. Y fíjate que ciertas, ¿cómo se dice? Ciertas jugadas, aunque la posición es diferente, hay ciertas jugadas que se repiten, como el control de la columna por las torres. Eso ocurrió en la partida. Claro. Pero ocurrió para el caso de las negras, en tu caso. En esta partida Mm, ocurrió para las piezas blancas. ¿Sí? Vimos también el plan típico de las negras de siempre tener contrajuego con el peón en C5. correcto. Y bueno, o sea, te lo comento porque, bueno, es una partida modelo que me gustó, pues. Es una partida que se jugó en el año 1953, que fue el torneo de candidatos para el ganador de ese torneo se enfrentaba con el campeón mundial. No recuerdo realmente quién era el campeón mundial en ese momento. Pero en ese torneo de candidatos sí, todos eran fuertes, grandes maestros de la época. Estaba Taimano, Max Ewe. Te voy a mostrar una foto de todos los jugadores en otro momento de ese libro que tengo. Correcto. Bueno, Cristian, entonces nos vemos el día jueves para la próxima clase y ya con esa clase ya estaríamos a mano con todos los De ahí pagos que... yo te deposito mañana. Sí. Vamos a seguir entonces en la próxima clase con más temas de finales. Ya hemos visto dama con peón, ya vamos a ver qué será para la próxima clase. Y, Mañana voy a depositar, a que me acuerdo cómo se hace. Sí, creo que me acuerdo. Ahí, vale, ahí vale, lo está bien. Si no, te mando un mensaje. Sí, y voy a aprovechar también en mandarte más ejercicios de mate en 2 para que sigas practicando. ¿Ya? ¿Vale? Excelente, muchas gracias. Dale, Cristian, que tenga buenas noches, pues. Hasta luego. Cuídate. Chao.